Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta sesión inaugural, a esta primera conferencia del curso 2025 a 2026 aquí en el Centro Suárez de Granada. Uno de los acontecimientos más relevantes eclesiales, sin duda, del curso pasado, pues fue el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de su sucesor, el Papa León XIV. De un papa jesuita hemos pasado a un papa agustino, y esto ha hecho que mucha gente en la Iglesia, y quizá también fuera de ella, pues se le haya despertado curiosidad, interés, deseo de saber algo más de la familia agustiniana, de cuál es su espiritualidad, sus características, su carisma, como decimos con una palabra más técnica, y en definitiva pues su aportación a la historia de la Iglesia y sobre todo a la realidad de la Iglesia actual. Para hablarnos de ello, esta tarde tenemos la suerte y el honor de contar con Bruno Nicolás D'Andrea, a quien agradecemos mucho su disponibilidad. Y Bruno es argentino, como el antiguo Papa, nacido en Santa Fe, pertenece a la Orden de Agustinos Recoletos, quizá en la charla nos explicará un poco también qué quiere decir esto. Es teólogo, doctor en Teología por la Universidad Comillas, licenciado también en Teología y Ciencias Patrísticas por el Instituto Especializado en Patrología, el Agustinianum de Roma, y actualmente es profesor de Patrología, es decir, del estudio de los Santos Padres, en la Facultad de Teología de la Universidad Loyola, aquí en Granada, en Cartuja. También es director de la colección Biblioteca de Patrística de la editorial Ciudad Nueva y miembro de la Comisión de Traducción de las Obras Completas de San Agustín y del comité editorial de la revista Augustinus, todo un experto, por tanto, en la figura de San Agustín y en su obra. Además de diferentes artículos, ha publicado ya 2 libros, a pesar de su juventud. El primero se titula Ama y Verás, la Iglesia, Casa y Escuela para el Amor según San Agustín, y el segundo es una primicia editorial prácticamente, acaba de salir hace unas semanas, está como recién sacado del horno. Es En el único Cristo somos uno, espiritualidad agustiniana en el corazón de la vida. Al fondo de la sala está Rafa, tenéis ejemplares del libro por si queréis adquirir alguno al módico precio de 17 euros, y seguramente pues Bruno tendrá la gentileza de dedicároslo al final de la charla si queréis. Pues Bruno, muchísimas gracias y te escuchamos con mucho interés. Bueno, gracias a vosotros, gracias a todos los que hoy estáis aquí. Gracias por permitirme compartir, aunque sea brevemente, la espiritualidad con la que me identifico. Así que es más que una bonita oportunidad compartir lo que uno desea vivir. Y bueno, soy consciente que esto ha despertado, la espiritualidad agustiniana ha despertado inquietud desde la elección del cardenal Francis Prevost, el primer Papa agustino, ahora sucesor de Pedro. Sin lugar a dudas, la elección de este primer Papa agustino puede ser una oportunidad, y eso es lo que remarco, para conocer un carisma tan rico como el agustiniano, cuya vitalidad a través de los tiempos ha cautivado a hombres y mujeres a lo largo de los siglos, y que puede ayudar a la Iglesia a seguir haciendo camino evangelizador. Nadie duda que ha ocurrido algo similar con el Papa Francisco. Él ha contribuido desde su espiritualidad como religioso jesuita. Solo por mencionar una aportación en el ámbito de la eclesiología y la evangelización, por mencionar solo un ámbito, la llamada constante de Francisco al discernimiento evangélico de la realidad, como lo dice en Evangelii Gaudium, es un elemento nuclear de la espiritualidad jesuita y ha quedado ya como patrimonio de toda la Iglesia en su magisterio. Bueno, una riqueza similar, esperemos que el Papa León nos pueda aportar a los que hacemos camino hoy frente a tantos desafíos de los que espero poder hablar. Quisiera aclarar que no voy a tratar o a detenerme en aspectos biográficos del Papa. De esto hay mucho en las redes sociales, en alguna entrevista recientemente publicada, en biografías también recientemente publicadas. Yo quisiera más bien exponer hoy
en unos señalados momentos de la historia de la familia agustiniana cuál es el origen de la familia religiosa del Papa León. En un segundo momento intentaré destacar algunas notas de la espiritualidad agustiniana. Y finalmente, si me lo permite el tiempo, espero señalar algunos puntos de una posible, entre comillas, contribución, porque llevamos muy poco tiempo. El Papa ha realizado algunos pronunciamientos que, bueno, nos dan algún indicio. Yo intentaré hoy que podamos descubrir juntos los matices, la impronta agustiniana de las primeras manifestaciones públicas de León. Bueno, señalar cuál puede ser la posible contribución será el final de esta conferencia. Bueno, vamos entonces a tratar de conocer a la familia del Papa León en estos puntos que acabo de mencionar. Ahora voy a explicar por qué el primero, algo adelantó José Luis, porque en el primero hablo de la familia agustiniana en 2 o 3 momentos. Voy a explicar por qué ese paréntesis. Bien, esta primera parte es histórica. Esperemos que cada uno hoy pueda salir con más conocimiento de la vida de Agustín y del monacato agustiniano. Yo creo que el punto de partida para conocer la familia agustiniana es volver nuestra mirada a fines del siglo IV, a la vida de Agustín y a las primeras fundaciones monásticas, a sus fundaciones monásticas. Después daremos un salto en el tiempo para entender cómo se desarrolla la orden de San Agustín. Bueno, en primer lugar, Agustín en Milán y en Roma tiene un contacto con monasterios de hombres y mujeres, y eso deja un profundo impacto en su vida. ¿Qué descubre en Italia Agustín? Agustín, sabemos que era del norte de África, en un periodo de su vida está en Milán y Roma, se encuentra con los monasterios y lo que rescata es lo siguiente: la caridad como principio regulador de la vida de estos monasterios. Como patrólogo siento inclinación por leer textos y compartirlos, es una debilidad. Bueno, ¿qué dice Agustín en una de las primeras obras a propósito de estos monasterios? Es la caridad la que se observa principalmente entre sí, entre los monjes. Es la que regula su alimento, sus palabras, vestidos y semblante, y les une y les concierta. Y su violación es a sus ojos ofensa del mismo Dios. Arrojan lejos de sí y rechazan todo lo que podría serle obstáculo. Lo que la hiere no puede durar un solo día. Todos saben que Jesucristo y los apóstoles de tal modo la recomiendan que si ella sola falta, todo es vacío y nada, y si ésta existe, hay plenitud en todo. ¿Por qué traigo a colación este texto? Porque nos da la pauta de lo que va a ser el ideal monástico de San Agustín, donde el amor es el principio regulador. No lo dije, Agustín creo que todos lo conocemos por su obra Las Confesiones, que es una novedad en la literatura de Occidente, lo conocemos como teólogo, como filósofo, quizás menos como una figura importante para la historia de la vida consagrada. Por eso es que esta primera experiencia de contacto con los monasterios la traigo a colación y nos permite, ahora sí, dedicarnos o acercarnos a la primera experiencia de San Agustín, la primera experiencia comunitaria, para algunos monástica, para otros no. Esto está algo discutido en los que se centran en el monacato agustiniano. Cuando él regresa de Italia, decide en su ciudad natal, Tagaste, fundar una especie de monasterio. Enajenó su modesto patrimonio familiar y decidió vivir en comunidad, como lo narra, aquí está el texto, Posidio, que fue su primer biógrafo, nos narra algo de esta primera experiencia comunitaria de Agustín.
Vivió para Dios en compañía de los amigos que se le habían juntado, entregado a la oración, al ayuno y a las buenas obras, meditando día y noche en la ley del Señor, y lo que el Señor le revelaba en la oración y en la reflexión lo transmitía a presentes y ausentes de palabra y por escrito. Nos dice muchas cosas de esta primera experiencia. Con muchos estudiosos coincido en pensar que es una primera realización monástica, aunque no seguramente según los modelos ya existentes de monacato. Por eso quizás había más lugar para la reflexión, para el compartir lo que él aprendía por escrito y de palabra, lo que nos habla de esas obras que se van elaborando también en esta primera experiencia comunitaria. Con un historiador comparto lo siguiente, con relación vamos a pasar al monasterio de Hipona, al monasterio del huerto de Hipona. Esta es la segunda manifestación monástica o fundación monástica de Agustín. ¿Qué sucede? En el año 391 Agustín es ordenado sacerdote. Pasaba por Hipona por un doble propósito. Primero, el querer ganar a un amigo para la vida monástica, y en segundo lugar, fundar un monasterio. En ese contexto, y a pesar de sus resistencias, como era común en la antigüedad, fue aclamado obispo o fue sacerdote por aclamación. Esto provoca un giro en su vida, y Agustín lo que tratará de hacer desde entonces es ponerse en condiciones de ser un buen predicador de la palabra de Dios y un dispensador también de los sacramentos. Eso va a hacer que tenga que pasar más tiempo con la Escritura, pero sin renunciar a su ideal de vida comunitaria. Y esto es lo que marca la vida de Agustín constantemente. No renuncia a vivir en comunidad. ¿Qué sabemos de este monasterio del huerto? Bueno, lo conocemos gracias a que en este momento ve la luz la regla de San Agustín. La regla de San Agustín, que será un escrito importante durante toda la historia de la vida religiosa. ¿Qué nos dice en la regla San Agustín? En primer término, ya que con este fin os habéis congregado en comunidad, le dice Agustín a sus monjes, vivid en la casa unánimes y tened una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios. Y no poseáis nada como propio, sino que todo lo tengáis en común, y que el superior distribuya a cada uno de vosotros el alimento y vestido, no igualmente a todos, porque no todos sois de la misma complexión, sino a cada uno según lo necesitare, conforme a lo que leéis en los Hechos de los Apóstoles. Tenían todas las cosas en común y se repartía a cada uno según necesitaba. Muchas cosas se pueden decir a propósito de este texto. Primero, la inspiración bíblica del monacato agustiniano. El texto de Hechos 4:32 es texto inspirador para la vida monástica agustiniana, la comunidad primitiva de Jerusalén. Ahora bien, eso que toma de los Hechos de los Apóstoles, el ideal de ser una alma y un solo corazón, adquiere un matiz especial en Agustín. Y eso se nota en la expresión in Deum. In Deum es una frase que ya Agustín comenzaba a utilizar en otros escritos, y que decide colocarla en este primer documento monástico. In Deum se puede traducir de dos formas: orientados o hacia Dios. El monje en su vida se ve permanentemente en tensión hacia alcanzar a Dios, que es su verdadera patria. O también in Deum puede ser traducido como el ámbito en el que deben vivir los hermanos, el ambiente cuyo fundamento es la caridad, es la que debe hacer que Dios como posesión común sea compartido. Por otra parte, aparece la comunión de bienes como medio para alcanzar el hecho de ser una sola alma y un solo corazón. Y una cosa no menos importante,
el principio que se suele llamar de equilibrio. Agustín no hace hincapié en su regla, como otras reglas monásticas, en la ascesis, sino en fijarse cómo no todos gozan de la misma condición y a todos hay que atender según sus necesidades. Esto ha hecho que la regla de San Agustín, no puedo profundizar en eso, sea acogida por otras congregaciones en el futuro porque subrayaba el principio de equilibrio, es decir, hay que ser equilibrados en la propuesta de vida religiosa, ascética, porque hay que atender a cada religioso según su necesidad. No todos son fuertes en la comunidad y muchas veces los fuertes tienen que adecuarse a las necesidades de los más débiles. Bueno, avanzo un poco más. Con relación a este ideal que plasma la regla de San Agustín, no hay gran diferencia con eso que comenzaron a vivir en comunidad Agustín y sus amigos en Tagaste. El ideal fundamental seguía siendo el mismo, aunque más encarnado en la estructura eclesiástica local y enriquecido, por supuesto, por la experiencia pastoral de San Agustín y su estudio de la Escritura, que va a marcar notablemente la evolución de su pensamiento. ¿Cómo podemos resumir el ideal de vida monástico en palabras de un Agnello Cipriani? Sería de la siguiente manera: in pluribus unitas, o se puede traducir esto como la unidad de muchas personas. Aquí está para San Agustín el significado y el objetivo supremo de la creación del hombre, como también el significado y el objetivo supremo de su ideal eclesial y monástico. Para realizar tal proyecto de unidad en la pluralidad, Dios ha creado hombres proclives a la sociabilidad, deseosos y necesitados, subrayo los dos términos, deseosos y necesitados de vivir en paz con los propios semejantes. Es decir, Agustín fundamenta en su antropología su mismo ideal de vida comunitaria. Creados para Dios, llamados a la sociabilidad y alcanzar a Dios juntos, no aisladamente, el ser humano puede elegir entre esas opciones que propone el Evangelio, elegir la vida monástica. La tercera creación monástica de San Agustín es el monasterio episcopal de Hipona. En el año 395, hacia el año 395, la vida de Agustín da un nuevo vuelco. Es ordenado obispo. Comienza a poner sobre sus hombros la carga pastoral, como él llamará, sarcina, una expresión que alude a la mochila de los soldados en el Imperio Romano. Tendrá bajo su cargo el peso de las necesidades de la iglesia de Hipona. Sin embargo, aún con este imperioso llamado de la iglesia a servir, con más énfasis, no renuncia a su ideal de vida comunitario. Lo que decide hacer, como nos lo narra el sermón 355, que es un sermón que nos ofrece datos biográficos, nos dice que el obispo debía ser acogedor, debía tener un lugar donde podían visitarle, podía atender a las necesidades de los que llegaban a la iglesia. Y por eso decide dejar a los monjes estrictamente religiosos, no sacerdotes, en su monasterio, el monasterio del Huerto, y él como obispo fundar una forma de vida monástica en la que los clérigos, los sacerdotes, pudieran vivir con él. Leo lo que dice Agustín. Llegué al episcopado y vi la necesidad para el obispo de ofrecer hospitalidad a cuantos asiduamente llegaban o estaban de paso, pues en caso de no hacerlo se tacharía al obispo de inhumano. Pero como tal trasiego de gentes no cuadraba bien con el género de vida del monasterio, el monasterio anterior, opté por fundar un monasterio de clérigos en la casa del obispo. Este modelo de vida monástica va a influir notablemente y será
la base de lo que se llama la vida de los canónigos regulares más adelante en la Edad Media. Bien, espero que haya quedado claro en esta primera parte que hay una serie de fundaciones monásticas en vida de Agustín, fines del siglo IV, y ahora vamos a dar un salto, vamos a pasar al siglo XIII para conocer el origen de la Orden de San Agustín. La familia agustiniana conoce algunos momentos o hitos que espero desarrollar. Me voy a centrar en el primer desarrollo de la vida de la Orden de San Agustín. Hacia el año 1220 existen en Italia, en la zona central de Italia, grupos de ermitaños. En Toscana, Bretino y otras zonas de la Italia central. En este momento la Iglesia está interesada en el siglo XIII de aunar esfuerzos frente a la predicación de movimientos pauperistas. En este contexto nacen las dos órdenes mendicantes más importantes, los franciscanos y los dominicos, quizás los más conocidos. Sucede que la Iglesia los convoca para abordar los desafíos del apostolado en las nacientes ciudades. En ese contexto surgen los mendicantes, que me gustaría aclarar que es un término técnico que aún hoy se sigue utilizando, aunque pudiera parecer un tanto anacrónico, sin embargo es útil para el ordenamiento eclesiástico que sigue clasificando algunas órdenes religiosas como mendicantes. Por ejemplo, los dominicos, los franciscanos menores, franciscanos conventuales, franciscanos de la tercera orden regular, agustinos recoletos, agustinos descalzos, carmelitas calzados, carmelitas descalzos, trinitarios, etc. Son órdenes llamadas todavía hoy mendicantes. ¿Qué es lo que propone la Iglesia? Como decía, y en palabras de Benedicto XVI, había movimientos pauperistas con legítimas intenciones, pero que sin embargo en algunos casos se alejaban, se separaban de la comunión eclesial. Esto afectó especialmente a Francia, a Italia, y como también dice Benedicto XVI, el desorden era real y por el comportamiento de muchos clérigos existía este deseo de reforma en la Iglesia. Surgen, como dije, como grandes figuras de esta reforma, Francisco y los dominicos, y también los agustinos. Los agustinos tienen su origen en un grupo de ermitaños de Italia Central, y la Iglesia les propone comenzar a vivir bajo una regla. Tenían que elegir entre tres reglas: la regla de San Basilio, la regla de San Benito o la regla de San Agustín. Ciertamente durante los siglos XI y XII se da lo que se llama la benedictización de la vida religiosa. Se extiende, se difunde, se abraza la regla de San Benito. Por eso hay un declive de la regla de San Basilio y de San Agustín. Sin embargo, en este contexto, a estos ermitaños el Papa Alejandro III les propone unirse, y eso queda consagrado en la bula Licet Ecclesiae, donde se da la unión organizativa de estos grupos de ermitaños. Ahora bien, alguno me puede preguntar cómo se dieron las cosas, cómo se pasa del eremitismo a la vida mendicante. ¿Se asumió pacíficamente la unión? Ciertamente no. Se dieron situaciones diversas. Hay que señalar que algunos grupos algunos de estos grupos ermitaños, no lo dije, eran 5 grupos, algunos vivían
bajo la forma, bajo la regla de vida de San Benito. Por tanto, al comenzar con otra nueva manera de entender la vida religiosa bajo otra regla, comenzaron algunas discrepancias y algunos de estos grupos se separaron. Sucedía lo mismo con la manera de entender la pobreza. Algunos grupos en esta época hacían más hincapié en la pobreza individual, otros en la pobreza comunitaria. Bueno, esto también generó algunas discrepancias y generaron la separación de algunos grupos. Finalmente, el nivel cultural de la orden debía crecer. También algunos grupos tenían desconfianza con relación a los estudios académicos. Pretendían mantener la sencillez, la ingenuidad de la fe y no recurrir a los grados académicos. Bueno, la Orden de San Agustín progresivamente va a ser una opción por entrar en el ámbito de la cultura, cultivar los estudios filosóficos y teológicos, y a la brevedad tendrá, por ejemplo, una casa de estudios en París y otra en Roma. En este contexto señalo, bueno, que en primer lugar que hacia el año 1300, es decir, de 1256 al 1300, los agustinos completan, por decirlo así, su evolución. En 4 decenios habían logrado acomodar su legislación y su vida al modelo mendicante. Eran ya frailes reconocidos por la curia romana, con casas en las principales ciudades de la cristiandad, integrados en el apostolado y en el mundo universitario. El laico monje había cedido el puesto al clérigo, el yermo de los ermitaños, el yermo al convento, la soledad a la ciudad y la devoción ingenua y sencilla al estudio y al apostolado. En 1295 la orden estaba dividida en 17 provincias situadas en Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y España. Poco más tarde surgieron 3 nuevas en Alemania, 2 en Francia y 1 en España. Hacia 1350 contaban con los agustinos con unos 5.000 frailes distribuidos en 500 conventos. Esta es, de alguna manera, el origen y el primer desarrollo de los agustinos. ¿Por qué decía que podía llegar a hablar de un tercer momento? Porque quisiera aprovechar para presentarles la Orden de Agustinos Recoletos, que además tienen presencia en Granada, y creo que no nos hace mal recordar que bueno, que el carisma agustiniano está vivo aquí en esta ciudad, en Motril también, por la presencia de los Recoletos. Este tercer momento es el siglo XVI, el fascinante siglo XVI. Es un clima de reforma. La Iglesia vive un momento de reforma suscitado al interior por lo que se conoce como reforma católica, es decir, ya había indicios, empeño, esfuerzos de reformarse, y al mismo tiempo, por supuesto, la reforma se suscita por la crítica de Martín Lutero, un hijo de la Orden de San Agustín, a la Iglesia, lo que se llama reforma luterana. En ese contexto aparece un mismo movimiento espiritual que se llama recolección o descalcez. Ayer celebrábamos a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús es una de las grandes figuras de la familia de los carmelitas descalzos, junto a San Juan de la Cruz. Se trata de un mismo movimiento de reforma. Recolección habla de recogimiento, de una vuelta, un énfasis sobre la interioridad que ya se encontraba desarrollada, y ahora lo diré, en San Agustín, maestro de la vida interior, y al mismo tiempo un énfasis en la vida comunitaria, en la sencillez. Bueno, en este contexto surgen, como por mencionar 2 plasmaciones de este movimiento de reforma mendicante,
los carmelitas descalzos, a los que mencioné, y los agustinos recoletos. Fray Luis de León, seguramente conocido por muchos de vosotros por haber sido un reconocido profesor de Salamanca, es considerado el redactor del primer documento de los agustinos recoletos, La forma de vivir, y al mismo tiempo ha sido uno de los editores de las obras de Santa Teresa. Esto para mencionar, dar un dato que nos permite vincular estos esfuerzos de reforma del siglo XVI y ver que recolección y descalcez son expresiones para hablar de este movimiento de reforma. Figuras emblemáticas de este momento: olvidé mencionar que los primeros frutos de santidad en la orden de San Agustín fueron San Nicolás de Tolentino y Santa Clara de Montefalco. Aquí, entre los recoletos, destaco como legislador a Fray Luis de León, aunque él murió como agustino, como tal. San Ezequiel Moreno, riojano, de La Rioja, obispo de Pasto, propuesto como Juan Pablo II como modelo de evangelización, y los mártires de Motril. Hay huella de santidad agustino Recoleta, aquí en Granada, en Motril. Dicho esto ha sido un breve esbozo del origen de la familia agustiniana. Dejamos la historia y ahora voy a tratar de mencionar algunas notas que espero expresen qué significa o qué queremos decir con carisma agustiniano. Podemos recordar, creo que ahora queda mejor con el marco histórico, que hay dos corrientes espirituales para entender la espiritualidad agustiniana. En primer lugar, la inspiración de la doctrina y la vida de Agustín, y en segundo lugar, la espiritualidad mendicante. De estas dos corrientes bebe la espiritualidad agustiniana. Señalo tres notas o dimensiones de la vida religiosa agustiniana que expresan qué queremos vivir los agustinos y en lo que dimensiones de la vida en la que se ha formado el Papa León: la dimensión contemplativa o amor castus, la dimensión comunitaria o amor ordinatus y la dimensión apostólica o amor diffusivus. Estas mismas tres notas yo se las propongo comprender como tres sabidurías que el religioso agustino quiere alcanzar. Tres sabidurías: la sabiduría de la interioridad, la sabiduría de la comunidad y la sabiduría de la eclesialidad. Uno de los deseos de Agustín para él, para sus fieles, permanentemente en los sermones, en algunos de sus escritos como las mismas confesiones, es regresar al corazón, o regresa a tu corazón. Es la primera sabiduría que nos propone alcanzar Agustín. Otra frase quizás más conocida: no vayas afuera, no quieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Si hallares que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. Para Agustín, en el interior del ser humano habla el maestro interior. Para escucharle hay que tratar de dejar el ruido exterior. Las palabras exteriores pueden servir, pero son mera ayuda, porque las palabras profundas, las que nos ayudan a crecer, están dentro. De hecho, dentro también hay muchas palabras y hay que hacer un esfuerzo para tratar de escuchar la palabra del maestro interior, que te quiere educar, que nos quiere enseñar por dónde deben ir nuestros pasos, o en clave agustiniana, qué es lo que hay que amar, porque el hombre tiene muchos amores, pero debe saber qué debe elegir amar. Me gustaría que se queden con una imagen bíblica que es importantísima para entender el itinerario de conversión de San Agustín que aparece en las confesiones. ¿Cómo interpreta él la parábola del hijo pródigo?
Agustín, en muchos lugares de las confesiones, evoca o se identifica, nos dice, nos narra que se identificó en varios momentos con lo que vivió el hijo pródigo. Ahora bien, ¿por qué? Podemos pensar que se identificó de esta manera porque era pecador. No solo por eso. Agustín ve en ese momento en que el hijo pródigo recapacita sobre sí, sobre su situación. Recordemos que está en un país lejano, pasando necesidades, había dejado la casa del padre. En ese momento en que recapacita, Agustín ve el movimiento de la interioridad, lo que debe vivir todo ser humano, que normalmente se dispersa, pasa por un momento de dispersión, se desparrama fuera de sí, puede llegar a vivir, Agustín habla de una región de la desemejanza o de la indigencia también, llegar a vivir en una región donde nos sentimos extraños a nosotros mismos. En un determinado momento necesita el ser humano entrar en sí, recapacitar para comenzar su camino de regreso a Dios. Eso, en términos generales, con esta parábola preciosa de Lucas, podemos comprender o indicar que es la interioridad agustiniana, que nunca será intimismo, sino interioridad que, llevándome al encuentro con el maestro interior, me permite salir fuera para encontrarme con los demás y, como no, en la vida comunitaria, que era algo que apasionaba a Agustín. La sabiduría de la comunidad. Leíamos antes este texto, ahora les comparto otro texto del sermón 356, otro sermón con elementos biográficos, en donde Agustín hace leer el texto de Hechos de los Apóstoles y les dice a los fieles qué es lo que él está queriendo vivir en el monasterio. Muchos conocéis, por haberlo leído en la Sagrada Escritura, cómo queremos vivir y cómo vivimos ya, por la misericordia de Dios. No obstante, para haceroslo recordar, se os leerá el mismo texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, a fin de que veáis dónde está descrita la norma que deseamos cumplir. Habéis escuchado, y después dice, una vez que se escucha el texto, dice, habéis escuchado lo que queremos, orad para que podamos cumplirlo. El ideal de vida de comunidad vuelve a aparecer, lo comparte, lo comenta, lo promueve Agustín constantemente. Vivir en comunidad requiere aprender una sabiduría particular. Eso es lo que quiere decir la sabiduría de la comunidad, o el amor comunitario, el amor ordenado. Agustín, en muchos momentos, invita al hombre a descubrirse llamado a vivir el orden del amor, la dilectio ordinata, el amor ordenado. Hemos sido creados para el amor. En ese amor hay una jerarquía. Cuando el hombre se dispersa o se desparrama, deja de vivir según el orden del amor. Comienza a alterar el orden, sobre todo desplaza a Dios y muchas veces se apega, se aferra a amores que no le hacen bien. Eso es el desorden del amor. La propuesta de Agustín es el ordo amoris, especialmente vivido en comunidad y, por supuesto, comunidad religiosa, comunidad cristiana. Si la Madre Iglesia reclama vuestro concurso, un texto potente que habla de la sabiduría de la eclesialidad, no os lancéis, le dice Agustín a los monjes, no os lancéis a trabajar con orgullo ávido, ni huyáis del trabajo con torpe desidia. No antepongáis vuestra contemplación a las necesidades de la Iglesia, pues si no hubiese buenos ministros que se determinasen a asistirla, cuando ella da luz, no hubieses encontrado medio de nacer. Un texto lleno de ideas que
estaban en el pensamiento y el corazón de Agustín constantemente. Primero, la Iglesia Madre. La Iglesia Madre que da a luz hijos, que necesita de ministros para seguir comunicando y infundiendo vida. Agustín hace una advertencia a los monjes. Primero, de responder al llamado de la Iglesia, cuidado con hacerlo por orgullo. Aquí aparece un tema profundamente, por supuesto, evangélico y al mismo tiempo agustiniano, la humilitas. Agustín permanentemente habla de la humildad como una de las bases para crecer en la santidad, en la vida cristiana. De hecho, espero no extenderme mucho, Agustín, en una carta, un diácono le consulta cómo expresar mejor, cómo vivir mejor el cristianismo, y Agustín le recuerda una anécdota de un famoso orador griego. Le dice: habrás visto que este orador dice que para convencer con el discurso, primero es la dicción, segundo la dicción y tercero la dicción. Expresarse de manera adecuada para ser convincente y persuadir. Agustín, con una analogía, les dice: para caminar en orden al bien, para crecer en santidad, primero la humildad, segundo la humildad, tercero la humildad. Y cuantas veces me lo preguntes, te diré lo mismo: humildad. Humilitas y caritas están permanentemente en los textos de San Agustín y de alguna manera creo que expresan muy bien el núcleo de la propuesta de Jesús en el Evangelio. También se deleita Agustín en predicar sobre la frase: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A propósito de ese Evangelio dirá: no se te piden grandes cosas. El Señor no te ha pedido que hagas milagros, que resucites muertos, que cures enfermos, que muevas una montaña. No, se te ha pedido que aprendas de Él la mansedumbre y la humildad. Les advierte sobre el peligro de orgullo y al mismo tiempo el huir del trabajo, y por eso les dice que ni siquiera los monjes deben excusarse en la contemplación y no responder a las necesidades de la Iglesia. A nosotros, creo, a los agustinos nos marca profundamente esta nota de eclesialidad. Cuando la Iglesia, solemos decir, donde la Iglesia nos necesite. Lo que se dice en latín necessitas ecclesia, ¿no? Que es de alguna manera lo que manda en muchos momentos de nuestra vida. Bien, quisiera compartirles en este tercer momento lo que sería la posible contribución de la espiritualidad agustiniana en el magisterio del Papa León. Como digo posible porque hemos recogido hasta ahora algunos pronunciamientos, una exhortación recientemente publicada y seguramente debemos esperar más para contar con una contribución más clara de lo que él espera para la Iglesia. Bien, yo señalo 3 aspectos que me parecen importantes y que están en los textos hasta ahora publicados. Y voy a tratar de comentarles o compartirles cómo en algunas expresiones aparecen temas claramente agustinianos. Con relación a la unidad, yo señalo que es unidad para la comunión y comunión para la misión. Con relación a esto, el día de su elección, en pocas palabras, introdujo una serie de conceptos tomados de San Agustín, seguramente asimilados durante su vida religiosa y ministerial. Dice: soy agustino, un hijo de San Agustín, que ha dicho: por ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. En este sentido podemos caminar todos juntos hacia esa patria que Dios nos ha preparado.
La frase "con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo" es frecuentemente repetida por los papas, por obispos. Creo que habla de la conciencia de Agustín, primero de cómo se reconocía como el don más grande de su vida el ser cristiano por el bautismo. Eso es lo que le vinculaba a sus fieles. Y en todo caso, el ser obispo era una carga, un oficio, como él llamará también en el comentario al Evangelio de Juan, un oficio de amor o servicio de amor. Pero además aparece la idea de camino y de patria, dos términos sobre los que vuelve San Agustín constantemente. Para San Agustín, el ser humano es un peregrino o caminante que debe retornar a su verdadera patria. Este concepto de peregrinación es importante para entender la espiritualidad agustiniana. De hecho, también hay que recordar que el peregrinus en el antiguo Imperio Romano no gozaba de ciudadanía, tenía menos derechos, se sentía algo extraño dentro del imperio. Por eso esta metáfora a los oídos de los fieles de Agustín era más clara. Quizás a nosotros se nos pierde un poco lo que podía significar entonces ser un peregrinus. Ciertamente, si comprendemos todo lo que significa estar en camino, peregrinar. Y por otra parte, la idea de patria es, de alguna manera, Agustín con este concepto vincula que hemos sido creados para Dios y nos espera Él. Seremos nosotros mismos, auténticamente nosotros, lo que ha soñado Dios para nosotros cuando lleguemos a la patria. Al mismo tiempo, Cristo es camino y patria. En muchos textos de San Agustín aparece Cristo tanto como camino como la patria que alcanzar. Bien, hay otras expresiones que hablan de este deseo de unidad y comunión del Papa León. En uno de sus primeros pronunciamientos insiste en la unidad de los cristianos, que se debe conservar, cultivar, porque todos somos uno en Cristo, y en definitiva no hacía más que expresar un deseo muy agustiniano. Leo lo que decía al menos la primera parte de una frase de León: hermanos y hermanas, quisiera que este fuera nuestro primer gran deseo. Esta es la homilía de inicio del pontificado: una iglesia unida, signo de unidad y comunión, que se convierta en fermento para un mundo reconciliado. En este contexto también evoca su lema: en el único Cristo somos uno, in illo uno unum. Pero además, como señalaba, no busca subrayar el valor de la unidad por el mero hecho de consolidarla, ni mucho menos para, llegar a una uniformidad, por supuesto no querida ni por él ni por Agustín, sino que lo subraya porque la comunión es garantía de una misión eficaz, porque sueña con una iglesia misionera. Leo a León: con la luz y la fuerza del Espíritu Santo construyamos una iglesia fundada en el amor de Dios y signo de unidad, una iglesia misionera que abre los brazos al mundo, que anuncia la palabra, que se deja cuestionar por la historia y que se convierte en fermento de concordia para la humanidad. Unidad y comunión para entonces la misión. Por supuesto que de más está decir que lo que ha vivido él en el Perú, primero como religioso misionero y después como obispo misionero, ha dejado una huella profunda en él. No tengo dudas que la palabra misión o la expresión iglesia misionera aparecerá constantemente en su magisterio. Basta conocer en este sentido si sería positivo seguir profundizando en la biografía de León y sobre todo en ese periodo de misión en el Perú. Otro tema que me parece importante
yo creo que lo ha anunciado, también un empeño durante su pontificado, el de procurar una paz desarmada y desarmante, como la definió él. Ciertamente, la paz terrena que mira la paz celestial es un tema presente en la ciudad de Dios de San Agustín, que es, ya saben que es la primera filosofía, teología de la historia. La paz terrena que mira la paz celestial está presente en la teología de la historia de San Agustín. Aquí aparece nuevamente la imagen del ser humano que peregrina, que busca descanso en Dios. Evoco aquí la frase seguramente de todos conocida: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. La metáfora del corazón es importantísima, lo diré al final. En la iconografía agustiniana aparece Agustín con la iglesia o con el corazón. El corazón es una manera de hablar del hombre, inspirándose en la Sagrada Escritura, que evoca muchas veces el todo por la parte. El corazón del hombre es, para la mentalidad semita, la mentalidad de la Sagrada Escritura, es el hombre completo. Y Agustín, cuando habla del corazón, cuando vosotros leáis la palabra corazón en Agustín, él está hablando del ser humano. Él está hablando del ser humano. Es una manera de entrar en su antropología. El ser humano está inquieto, no tiene reposo, no tiene movimiento, no tiene descanso hasta que descanse en Dios. Esa es otra manera de hablar de la paz tan deseada por Agustín. Pues bien, en el balcón de las bendiciones ya nos manifestaba el Papa León su deseo y lo que será con seguridad uno de sus empeños, esta paz calificada o denominada como desarmada y desarmante. Esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y una paz desarmante, humilde y perseverante. Proviene de Dios, que nos ama a todos, Dios que nos ama a todos incondicionalmente. No hace falta recordar que durante los últimos meses le hemos visto preocupado y manifestándose en numerosas ocasiones exigiendo que cesen los conflictos bélicos en la Franja de Gaza y en Ucrania. O sea, se le ve ya empeñado en procurar la paz. Seguramente tendrá que ser perseverante, porque los egos de los líderes actuales, los intereses, como también solía decir el Papa Francisco, esos intereses que se mueven detrás de la escena, que no llegamos a lograr descubrir por la desinformación a la que se nos somete tantas veces. Bueno, seguramente el Papa León tendrá que ser en este punto especialmente perseverante. Iglesia para los pobres. La nota de eclesialidad tan desarrollada en la espiritualidad de San Agustín nos invita a salir de nosotros mismos con espíritu generoso, dispuesto a dar más allá de los intereses y proyectos personales. Quienes aprendemos de la doctrina espiritual del Hiponense, nos deberíamos sentir siempre inmersos en un movimiento colectivo de donación en la misión eclesial. Siempre inmersos en un movimiento colectivo de donación. Quisiera, en este punto, hacer una distinción que puede ser, creo, sugerente. Tomo algunas expresiones del Papa anteriores a la exhortación apostólica Dilexite, que acaba de asumir, redactada fundamentalmente por Francisco, pero asumida por León y que acaba de ser publicada. Quiero que leamos algunos textos que son anteriores a la exhortación para ver cómo no hay que dudar de la asunción de este texto y cómo quiere proponerlo para que la Iglesia esté atenta al cuidado de los más débiles. Comienzo por la homilía de la Jornada Mundial de los Pobres, donde se inspira en San Agustín, y de hecho lo recalco, me he fijado en textos donde aparece la inspiración agustiniana.
Las riquezas muchas veces engañan y conducen a situaciones dramáticas de pobreza. La más grave de todas es pensar que no necesitamos a Dios y que podemos llevar adelante la propia vida independientemente de Él. Vuelven a la mente las palabras de San Agustín: sea Dios toda tu presunción, siéntete indigente de Él y así serás de Él colmado. Todo lo que poseas sin Él te causará un mayor vacío. Vamos a notar que muchas veces el Papa subraya esto. Antes de hablar de pobreza material, va a recurrir a la antropología. Y una de las notas de la antropología agustiniana, que además de la de concebir al hombre como peregrinus, es la de ser mendigo de Dios. Mendicus Dei. El hombre es un mendigo de Dios y cuando se olvida de esa realidad es que comienza a ser poseído dramáticamente por las riquezas. En términos claramente agustinianos nos decía: la ciudad de Dios en consecuencia nos compromete con las ciudades de los hombres. Estas deben desde ahora comenzar a parecerse a ella. La esperanza sostenida por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo transforma el corazón humano en tierra fértil donde puede brotar la caridad para la vida del mundo. La ciudad de Dios la búsqueda de la ciudad de Dios no se desentiende, o el quien busca no se debe desentender de la ciudad de los hombres. A mí me parece muy interesante que subraye esto antes del Dilexité, que lo vuelva a subrayar en la exhortación, porque algunas críticas se le han hecho a San Agustín y en general a algunos padres de la Iglesia. De alguna manera la crítica diría lo siguiente: los padres de la Iglesia han hablado mucho del cielo y se han desentendido de la tierra. Es una crítica sumamente injusta, porque los padres constantemente, creo que tomaré un texto que creo que deja claro esto, se preocupaban de las necesidades de sus fieles. Ahí está Crisóstomo, Basilio y Agustín, que además dieron vida a las primeras instituciones de caridad. A las primeras instituciones de caridad. San Agustín es uno de los autores que más cita Mateo 25. Constantemente exhorta a sus fieles a tener presente la presencia de Cristo en los pobres, por este fundamento bíblico, Mateo 25. Otro texto no menos importante, dice León: al promover el bien común, nuestra responsabilidad social se basa en el gesto creador de Dios, que a todos da los bienes de la tierra. Y al igual que esto, también los frutos del trabajo del hombre deben ser accesibles de manera equitativa. Ayudar al pobre es, en efecto, una cuestión de justicia antes que de caridad. Como observa San Agustín: das pan al hambriento, pero sería mejor que nadie sintiese hambre y no tuvieses a nadie a quien dar. Vistes al desnudo, a todo esto es Mateo 25. Vistes al desnudo, pero ojalá todos estuviesen vestidos y no hubiese necesidad de vestir a nadie. Eso es comentario a la primera carta de Juan, que es un texto precioso que recomiendo leer. En Agustín, el Papa ve un llamado fuerte a concebir la caridad a los pobres, las obras en favor de los pobres, sobre todo como obra de justicia. Agustín en Dilexité. Perdón, no quiero dejar de mencionar, antes de este apartado, que entre los primeros pronunciamientos, León comenta la parábola del buen samaritano. Quisiera leerla si todavía